con más información, pero en este momento tenemos ya el contacto vía Zoom con el abogado Franklin Samaniego. Él es asambleísta por Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Participación, asambleísta por Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana. Oiga, me confundí con Ciudadana y Ciudadana. 7:33 minutos, abogado, asambleísta. Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580M. Muchísimas gracias, un saludo a quienes siguen Unión Radio y a la orden siempre desde la Asamblea Nacional y sí, en verdad, desde la Comisión de Participación Ciudadana, Control Social y Transparencia. 7:33 minutos, abogado, coméntenos. La Fiscalía calificó de mamotreto las reformas al Código Orgánico Integral Penal y prepara acciones en caso de ser aprobado por la Asamblea Nacional. Se dice que se quiere beneficiar al expresidente Rafael Correa. ¿Cómo mismo podemos analizar esto que ustedes debaten en el Pleno del Poder Legislativo? Bueno, es evidente el sesgo y el manejo que se le quiere dar a esta reforma, que en primera instancia es una herramienta para los operadores de justicia, inclusive para la Fiscalía General del Estado. Recuerde usted que este proyecto de ley fue aprobado en la comisión de manera unánime por todas las fuerzas políticas que forman parte de esa comisión, que no solo es la Revolución Ciudadana. Se habla de tres artículos en particular, 3 o 4 artículos, pero no se dice que la reforma tiene 87 artículos que están canalizando varias cuestiones fundamentales, como por ejemplo el aumento de penas. Todo el mundo ha planteado como una de las soluciones el tema del aumento de pena, y ahí hay delitos como por ejemplo el sicariato, el secuestro exprés, el secuestro extorsivo, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización, el terrorismo, la delincuencia organizada, etcétera, que incluso están siendo parte de la propuesta ya de requerimiento que hizo el presidente de la República para la consulta popular. Lo que estamos demostrando aquí es que la Asamblea Nacional está conectada, la Revolución Ciudadana está conectada con los requerimientos de la ciudadanía. Hay temas como por ejemplo que se han planteado también en relación a la eliminación de los beneficios penitenciarios y fundamentalmente reformas que no permiten que las personas privadas de la libertad en delitos como extorsión, nuevamente tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización a gran escala, financiamiento del terrorismo, se acojan a los beneficios penitenciarios y que no cumplan la pena en los centros de rehabilitación social. Hay muchas cuestiones que el proyecto de ley está planteando y, como digo, se circunscrito al debate de 2 o 3 temas que de una manera falaz se trata de determinar que tiene un sesgo personal cuando las normas son de aplicación general y las normas tienen que ser aplicadas y llevadas adelante en el caso, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal, de los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, los máximos organismos de justicia del país. 7:36 minutos. Sí, uno de los cuestionamientos asambleístas sobre esta reforma al COIT va precisamente en el planteamiento de acceder a información reservada que maneja solamente la policía y la fiscalía, asambleísta. Bueno, yo quiero leer el artículo específicamente porque se manipula la información. ¿Ya? Mire lo que dice. En el segundo inciso del artículo 584 que se está planteando la reforma, se excluye de esta reserva aquellos casos en los que los organismos de control político, jurídico y administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, solicitan información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa, circunstancia en la cual la Fiscalía General del Estado, sin excusa de reserva, remitirá la información requerida sin perjuicio de que la autoridad solicitando sea sancionada conforme el párrafo en el que se divulgue información proporcionada por dicha entidad. Ahora, lo que quiero señalar en relación a este tema es que efectivamente hay casos, por ejemplo, INAPapers, etcétera, etcétera, que vienen años en etapa de investigación. ¿Qué va a pasar con esos casos? Lo que se está planteando es que los órganos de control puedan tener acceso a la información, y esto no quiere decir que de manera deliberada puedan salir a regar esa información como normalmente ahora en el Ecuador se lo hace.
Ustedes ven, por ejemplo, en el caso Metástasis, cómo circulan en las redes sociales los chats, la información que supuestamente es reservada. Sin embargo, de esto, como ustedes acaban de escuchar, existe sanción inclusive también para las autoridades que tengan acceso a esa información y que de una u otra manera no cumplan con el mantener la información con la reserva que corresponde. Lo que se está señalando es que estos órganos de control puedan tener acceso, porque la fiscal general del Estado y los fiscales, al igual que todo el mundo, son sujetos de control. Sin embargo, de que esto no tenga nada que ver con el tema de intrometerse en la gestión de otra función del Estado. Pero, asambleísta, es que precisamente la Fiscalía es el órgano que maneja la investigación. Entonces, ¿qué ha dicho la fiscal? Esto podría entorpecer. Si hay autorización para que otras entidades puedan acceder a esta información, se entorpecería la investigación sobre cualquier delito que se esté investigando. Eso es lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar también en ese sentido. Lo que no ha dicho la fiscal es que, como acabo de señalar, quien divulgue la información o ponga en peligro la investigación es sujeto de procesos penales, administrativos y todos los de control que correspondan. La ley sanciona el divulgar información reservada. Sin embargo, de eso hay procesos, como señalo, y se justifica el tema de la reforma en relación fundamentalmente a casos. Decenas. Yo escuchaba al ex defensor del pueblo que había más de 200 casos que habían superado el tiempo que determina la ley para la indagación y que seguían ahí y que no se hace nada. Y que lo que se planteaba y saltaba la hipótesis es de que hay selectividad en ciertos casos para impulsarlos y en otros no. Entonces, ¿por qué las autoridades de control sujetas a las sanciones que establece la ley? Porque no es que deja de ser reservada la información. Yo les comento, el día de hoy va a comparecer la ministra de Defensa, y la Cancillería para entregar información sobre la problemática que tiene que ver con el gobierno ruso, y nos han pedido a la Asamblea Nacional una sesión reservada como establece la ley. ¿Por qué ahí no existe también la acuciosidad que señala la señora fiscal y las autoridades llegan en temas reservados, en una reunión reservada, a entregar información en la Asamblea Nacional bajo las reservas y las prevenciones que la ley establece? Sucede. Recientemente estuvo compareciendo también en la Comisión de Participación el Sistema de Investigación, estuvo compareciendo la SNAI, entregando información sobre el plan que se tiene para retomar y trabajar en la recuperación del sistema de rehabilitación social. La recibimos de la información de manera reservada y no ha pasado nada. Eso sucede en la Asamblea Nacional. Ahora en la Fiscalía hay un velo de no transparentar información. Sin embargo, de que ahí existen sanciones expresas determinadas por la ley para quien incumpla esa reserva. 7:41. Asambleísta, la fiscal también ha dicho que con estas reformas al Código Orgánico Integral Penal se busca impunidad en causas penales que ya cuentan con sentencias condenatorias ejecutoriadas, abriendo la posibilidad de que cualquier delincuente salga en libertad. Bueno, eso he planteado yo varias reformas, como por ejemplo el tema de los beneficios penitenciarios. Y ahora ha habido un debate muy profundo sobre el tema del recurso de revisión. Ahí hay que plantear varias premisas. La primera premisa es que el recurso de revisión existe. Las sentencias pueden ser revisadas en cualquier momento cuando existan varias circunstancias que establece el Código Orgánico Integral Penal. Lo único que se ha hecho en este momento es aplicar lo que determina la Constitución en relación a los pronunciamientos, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités de derechos humanos en las Naciones Unidas. Y quiero leer también textualmente, porque se hace cualquier análisis sin leer el documento o la propuesta del artículo que se reforma en el Código Orgánico Integral Penal, y este dice así en el numeral 5: en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de Naciones Unidas en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de tratados internacionales ratificados por el Estado. Este momento existe la posibilidad de esos trasladarlos a materia constitucional con la Corte Constitucional. Sin embargo,
existen pronunciamientos que no es que determinan ya que un recurso de revisión tenga que, por este pronunciamiento, dejar en libertad o revocar una sentencia. Este recurso de revisión tendrá que seguir el procedimiento establecido en la ley, tendrá que ir a los altos organismos de justicia del país, la Corte Nacional de Justicia, en la que, de paso, quiero decirles que la Revolución Ciudadana ha cuestionado, y muchos ciudadanos han cuestionado, la prensa ha cuestionado los casos que se están investigando de corrupción y de infiltración inclusiva de los grupos de delincuencia organizada. Recuerde usted que hay un presidente de la Corte del Consejo Nacional de la Judicatura que está preso, hay jueces destituidos. Sin embargo, de eso, esta Corte Nacional tendrá que revisar y evacuar el mismo procedimiento que se evacuó hasta la presente fecha sobre los recursos de revisión. Entonces, si son temas vinculantes, si son producto de tratados internacionales ratificados por el Ecuador, lo único que se está haciendo es incluyendo en esta norma una causal adicional para que los jueces valoren y revisen y dicten la sentencia que corresponde en los casos de revisión que sean puestos de conocimiento de ellos. El presidente Correa no tiene ningún pronunciamiento hasta la presente fecha. Hay muchos casos del Ecuador que están en conocimiento de la Corte y de los organismos de derechos humanos, y de esta manera pues podrán tener la posibilidad de que sean considerados en los recursos de revisión como elementos para que los jueces nacionales tengan que pronunciarse. Es que precisamente por eso es que el cuestionamiento, ¿no?, de otra bancada, el tema de la revisión que quieren cambiar, porque ya no quiere, está establecido sí en el COI, pero ahora, de acuerdo a lo que está planteando el señor Agualzaca, creo que es el que ha hecho este planteamiento de que el tema de la revisión parta ya desde otro punto de vista. Básicamente en temas, por ejemplo, si se comprueba que los hechos en fundamento de la sentencia fueron establecidos, dice, con vicios, es decir, no en base a lo que actualmente establece el Código Orgánico Integral Penal, asambleísta. Es ese marco bueno, que... Sí. Bueno, sí, yo lo que quiero señalar es que, en primer lugar, nuevamente, el recurso de revisión existe. Lo que estamos dándole a los jueces nacionales son herramientas para que los operadores de justicia sancionen, por un lado con mano dura, pero también revisen las actuaciones, como determina la ley en el marco de lo establecido en los convenios y tratados internacionales e inclusive en la Constitución. Estamos hablando de decisiones vinculantes para la justicia ecuatoriana, para el Ecuador. Entonces, ¿por qué los jueces no pueden revisar estos temas y por qué el informe, por ejemplo, fue aprobado con 10 votos, con unanimidad, con saludos, y hoy da la casualidad de que luego de que en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional recién las fuerzas políticas se dan cuenta de lo que han aprobado? Sin embargo, de que quiero comentarles algo, nosotros no tenemos ninguna acuciosidad en que inmediatamente pase esta reforma. Es más, el asambleísta ponente, presidente de la comisión, planteó ya una moción de resolución en donde separaba estos artículos que causaba controversia para no empañar, porque lamentablemente lo que se hace es un tema sumamente técnico, politizarlo, y en este momento se lo está politizando. Para todo se busca una respuesta ligada a Rafael Correa. Yo creo que el odio tiene que ser superado. Rafael Correa no es el centro de todos los debates. Bueno, ahora todo el mundo, inclusive algunos medios de comunicación, lo ponen como centro del debate, porque inclusive esto les trae audiencia y les trae la posibilidad de tener mayor debate en el país. 7:47 pero ¿puede o no puede volver don Rafael Correa? Porque eso también ya se ve en las redes sociales. Rafael Correa vuelve como presidente. Bueno, para alegría de muchos y para tristeza de otros, tendrá que evacuarse los procedimientos que establece la ley. Rafael Correa no tiene ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un proceso, como todos los ecuatorianos, como todo ciudadano, está haciendo uso de todos los mecanismos que le corresponden a él, en un caso que sabemos cómo se lo llevó, que sabemos que en 17 días se evacuó en tiempo récord
un recurso de casación, principalmente para evitar que salga esta sentencia ejecutoriada 3 días antes de que él pueda inscribirse como candidato a una dignidad en las elecciones anteriores. Sin embargo, de eso, él tiene toda la posibilidad de llegar, al igual que cualquier ciudadano, al igual que cualquier persona, a las Cortes Interamericanas, a las Cortes internacionales, a las Cortes de Derechos Humanos, a los organismos que garantizan estos derechos y a obtener los pronunciamientos respectivos. Sin embargo, de que estas cortes, de la misma manera, son cortes con un alto estándar, que inclusive les acabo de señalar cómo se ha redactado en la disposición que esas decisiones para el Ecuador, pase o no pase esta reforma, son vinculantes para la República, pues el Estado ecuatoriano ha ratificado los tratados internacionales y de esta manera tiene que cumplirlos. Asambleísta, ya, y en ese marco, oiga, ¿cómo está ya Revolución Ciudadana? Ya empieza a moverse el tablero electoral, estamos en un año electoral, ya por ahí aparecieron algunos precandidatos, sigue firme también la precandidatura de doña Luisa González. Bueno, Revolución Ciudadana. Nosotros vamos a iniciar ya un proceso interno de reorganización como determina el Código de la Democracia. Habrá las primarias. Sin duda alguna, Luisa es nuestra compañera que ha venido estando al frente, además de nuestra presidenta nacional del movimiento. Sin duda alguna, nosotros tenemos la posibilidad de que ella nos represente en una papeleta, pero tendrá que pasar todos los procesos internos. De la misma manera, existen otros compañeros a nivel nacional que se sumarán a este proceso, fundamentalmente porque el Ecuador necesita nuevamente de que podamos nosotros llevar adelante un proceso, primero democrático, amplio y transparente, y en segundo lugar dejando claro algo: somos el único proyecto político que ha dado batalla durante todo este tiempo, y no solo en el tiempo de elecciones. Nosotros, pese a las amenazas, pese a la persecución política, hemos estado firmes, y sin duda alguna no cabe, valga la redundancia, duda alguna de que somos la segunda fuerza política en el país, y inclusive podría decir que la primera fuerza política del país, con un movimiento organizado a nivel nacional. 7:50. Dialogamos con el abogado Franklin Samaniego, asambleísta por Revolución Ciudadana y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana. Asambleísta, ¿algo más que desea acotar en esta importante entrevista? Y gracias también por el espacio. Lo que hay que señalar fundamentalmente es de que estamos entregando desde la Asamblea Nacional un instrumento para que los jueces puedan aplicar de mejor manera la justicia, pero además de enfrentar la problemática de inseguridad que tiene el Ecuador. La Revolución Ciudadana ha cumplido con el país, hay proyectos económicos urgentes que han sido aprobados. Lo que sí queremos pedirle al Ecuador que esté atento con relación al IVA, ese carnavalazo que nos metieron, que ojalá podamos conversar en otra oportunidad muy ampliamente. Así es que vamos con fuerza, hay que enfrentar todo lo que se viene. Se ha planteado una consulta popular también. Nosotros estamos demostrando que con una reforma legal se puede ir más allá que la consulta popular. Sin embargo, seguiremos en nuestra posición de ser el único proyecto político que sigue batallando en estos tiempos duros para que el Ecuador tenga días mejores, y no solo en épocas de campaña. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Oye, felicitarlo porque han subido de aceptación. La Asamblea Nacional vi un reporte este fin de semana. Entendemos que están sintonizados con lo que quiere el pueblo entonces. Bueno, sí, es fundamental, ¿no? La lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada, las normas que hay que aprobar. Al presidente se le ha dado los recursos pertinentes. Hoy nos resta otra tarea: fiscalizar para que todo lo que el presidente ha señalado se cumpla, sino también de la misma manera nosotros pondremos en el conocimiento de la ciudadanía lo que sucede. Hoy el Ecuador necesita que sus recursos sean manejados de la mejor manera para enfrentar el crimen organizado y que la paz vuelva al Ecuador y el desarrollo, como en la Revolución Ciudadana, como en la época que nosotros llevamos adelante. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias, asambleísta Franklin Samaniego, por el espacio. 7:52. Continuamos con más información en cabina de Unión Radio 580 AM. 7:52, 7 de la mañana con 50.